Hay batallas que no comienzan fuera de ti, comienzan en tu mente, una preocupación que no te deja dormir, una deuda que parece imposible de pagar, una enfermedad que llena de incertidumbre tus días, una puerta que no se abre, una respuesta que nunca llega. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, el miedo comienza a gobernar tu corazón. Pero escucha con atención, Dios no te creó para vivir esclavizado por la ansiedad, paralizado por la preocupación, ni derrotado por el temor. La palabra de Dios declara en Romanos 5:1, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo contiene una de las verdades más poderosas del Evangelio. Somos justificados por la fe. Pero ¿qué significa ser justificado? Significa que el pecador que se acerca a Cristo con arrepentimiento y confianza recibe perdón, su culpa es quitada, su pasado deja de ser una sentencia definitiva. Ya no permanece delante de Dios como un condenado, sino como alguien cubierto por la justicia de Jesús. La justicia no es solamente una teoría religiosa. La justicia tiene un nombre: Jesucristo. Los seres humanos pueden pasar años discutiendo qué es la vida, cuál es la verdad o dónde se encuentra la salvación. Sin embargo, Jesús habló con una claridad que termina toda discusión. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no vino solamente a explicar la vida. Él es la vida. No vino únicamente a señalar la verdad. Él es la verdad. No vino a entregarnos una fórmula complicada de salvación. Él mismo es nuestra salvación. Cuando Cristo entró en la casa de Zaqueo, no llegó una nueva filosofía ni un conjunto de reglas religiosas. Llegó una persona. Por eso Jesús pudo declarar que la salvación había llegado a aquella casa. Donde entra Cristo, entra la esperanza. Donde Cristo es recibido, comienza una nueva vida. Donde su gracia gobierna, la culpa pierde su dominio. Tal vez has vivido durante mucho tiempo cargando errores, vergüenza y recuerdos que te persiguen. Quizá piensas que has pecado demasiado, que te alejaste demasiado o que ya no existe una oportunidad para ti. Pero la justificación no depende de que tú hayas vivido perfectamente. Depende de la perfección de Cristo. Tú vienes con tus heridas, Él viene con su gracia. Tú traes tu culpa, Él ofrece su perdón. Tú reconoces que no puedes salvarte, Él te cubre con su justicia. Eso debe recibirse por la fe. Y la fe no es una emoción misteriosa. Fe es confianza. Tener fe en Dios significa creerle a Dios incluso cuando tus circunstancias parecen decir lo contrario. Significa confiar en que la promesa de Cristo es más firme que tus sentimientos, más poderosa que tu pasado y más segura que todos tus temores. El gran problema es que muchas veces creemos fácilmente las palabras de los hombres, pero dudamos de la palabra de Jesús. Alguien nos promete algo y confiamos. Una voz nos amenaza y temblamos. Una mala noticia llega y de inmediato imaginamos el peor desenlace. Pero cuando Cristo dice, ven a mí, dudamos. Cuando dice, yo te perdono, seguimos condenándonos. Cuando promete estar con nosotros, vivimos como si estuviéramos completamente solos. La vida cristiana comienza cuando dejamos de confiar únicamente en lo que vemos y comenzamos a descansar en quien es Jesús. Por eso Pablo declara que al ser justificados por la fe tenemos paz con Dios. Observa con cuidado. No dice que todos nuestros problemas desaparecen inmediatamente. Dice que recibimos paz. Imagina que una persona está hundida en deudas. Debe una cantidad que no puede pagar. Su salario apenas alcanza para sobrevivir. Los acreedores llaman, la presión aumenta, las noches se vuelven largas y la desesperación crece. Alguien le habla de Dios y esa persona entra en una iglesia esperando un milagro. En lo profundo de su corazón piensa, tal vez Dios me dará todo el dinero que necesito, y no debemos dudar del poder de Dios.
Dios puede abrir caminos donde no existen. Él alimentó a Israel en el desierto, hizo descender maná del cielo, sacó agua de una roca, abrió el mar delante de su pueblo, cerró la boca de los leones, sostuvo a sus siervos cuando no tenían recursos. Dios sigue siendo Dios. Nada es imposible para Él. Sin embargo, muchas veces antes de cambiar la circunstancia, Dios transforma el corazón. Tú llegas pidiendo dinero y Él te entrega paz. Llegas pidiendo que desaparezca el problema y Él empieza quitando el miedo que el problema produjo en ti. Al principio quizá no lo entiendas. Podrías decir, Señor, agradezco la paz, pero lo que necesito es una solución. Sin embargo, Dios conoce mejor que tú la raíz de tu dolor. Él sabe que la deuda existe, sabe que necesitas empleo, sabe que estás enfermo, sabe que esperas documentos, respuestas o una oportunidad. Dios no ignora ninguna de esas cosas, pero también sabe que existe un enemigo oculto que puede destruirte aún antes de que la dificultad termine. Ese enemigo es el miedo. Cuando Adán y Eva pecaron, una de las primeras consecuencias fue el temor. Antes vivían en comunión con Dios. Después del pecado se escondieron. El miedo entró en el corazón humano y comenzó a deformarlo todo. El miedo convierte una dificultad en una tragedia anticipada. Hace que imagines fracasos que todavía no han ocurrido. Te roba la capacidad de pensar con claridad, debilita tus decisiones, te hace desconfiar de Dios, de los demás y hasta de ti mismo. Una persona puede buscar empleo con las mejores capacidades, pero si llega dominada por el temor, su inseguridad se refleja en su mirada, en su voz y en cada respuesta. No siempre le falta talento, muchas veces le falta paz. Por eso cuando Cristo entra en tu vida no necesariamente hace que un trabajo caiga del cielo. Primero arranca el miedo de tu corazón, después coloca en ti serenidad, confianza y una nueva manera de enfrentar la vida. Ya no caminas con la cabeza inclinada esperando siempre lo peor. Levantas el rostro, no por orgullo, sino porque sabes a quién perteneces. No avanzas confiando en tu propia fuerza, sino en las promesas del Dios que te acompaña. La fe no niega que existen problemas. La fe declara que los problemas no son más grandes que Dios. La paz de Cristo no significa ausencia de tormentas, significa que en medio de la tormenta tu corazón tiene un ancla. Quizá esta noche todavía no sabes cómo se resolverá tu situación. Tal vez mañana la deuda continuará allí, la enfermedad seguirá necesitando tratamiento, la respuesta aún no habrá llegado. Pero cuando Cristo gobierna tu corazón, algo comienza a cambiar. El miedo deja de decidir por ti, la ansiedad pierde su autoridad, la preocupación ya no controla todos tus pensamientos porque ahora sabes que tu vida no está abandonada al azar. Está en las manos de Dios. Y cuando tu vida descansa en sus manos, puede haber preguntas, pero también existe esperanza. Puede haber lágrimas, pero ya no hay desesperación. Puede haber lucha, pero no estás solo. La primera victoria sobre el miedo comienza aquí, creyendo que Cristo es suficiente, confiando en que su gracia te sostiene. Aceptando que aun cuando todavía no puedas ver la salida, Dios ya está obrando en tu corazón. Antes de darte lo que estás pidiendo, Él quiere entregarte aquello que verdaderamente necesitas para enfrentar cualquier batalla a su paz. Cuando la paz de Cristo entra en el corazón, cambia también la manera en que caminas por la vida. Antes mirabas el futuro con temor, ahora lo miras con fe. Antes entrabas en cada oportunidad pensando, seguramente voy a fracasar. Ahora puedes decir, no sé qué sucederá, pero Dios estará conmigo. Esa diferencia parece pequeña, pero transforma por completo tu actitud. Una persona dominada por el miedo llega a una entrevista de trabajo sintiéndose inferior.
Habla con inseguridad, evita mirar a los ojos y considera que los demás le están haciendo un favor solamente por escucharla. Pero quien ha aprendido a descansar en Dios no actúa así. No llega con arrogancia, llega con dignidad. Sabe que su valor no depende de un salario, de un cargo, ni de la aprobación de quien está frente a él. Su identidad está en Dios. Por eso puede levantar la cabeza, puede hablar con respeto y seguridad, puede presentarse sin fingir porque ya no necesita demostrar que vale. Cristo le mostró cuánto vale cuando entregó su vida en la cruz. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y serás bendición. Abraham no conocía todos los detalles del camino, no tenía un mapa completo, no sabía cuáles serían las dificultades, pero tenía una promesa. Y una promesa de Dios era suficiente para comenzar a caminar. Tal vez tú también tuviste que salir de tu tierra. Dejaste familia, costumbres, amistades y lugares conocidos buscando una nueva oportunidad. Quizá llegaste a otro país con grandes sueños, pero ahora enfrentas puertas cerradas, documentos pendientes o noches llenas de incertidumbre. No olvides esto. Si has entregado tu vida a Dios, no estás caminando solo. Tu historia no depende únicamente de las decisiones humanas. Tu Padre continúa guiando tus pasos. Esto no significa que nunca enfrentarás rechazo. La fe no garantiza que todas las puertas se abrirán inmediatamente. Significa que una puerta cerrada no puede destruir tu identidad. El rechazo de una persona no cancela el propósito de Dios. Un fracaso no determina el final de tu historia. Quien vive bajo el dominio del miedo interpreta cada dificultad como una prueba de que no vale nada. Pero quien vive por la fe aprende a decir: esto duele, pero no me define. Esta puerta se cerró, pero Dios todavía dirige mi vida. Hoy no tengo la respuesta, pero sigo confiando. Ese es el poder de la paz. La paz no convierte al cristiano en alguien pasivo. No lo hace sentarse a esperar sin hacer nada. Al contrario, le da claridad para actuar. Le permite esforzarse sin desesperación, buscar oportunidades sin sentirse humillado, trabajar con disciplina sin convertir el trabajo en un ídolo. La verdadera fe no es una excusa para la pereza. La fe te lleva a hacer con responsabilidad aquello que está en tus manos, mientras dejas en las manos de Dios aquello que no puedes controlar. Hay personas que dicen: como Dios proveerá, no necesito prepararme. Eso no es fe, es irresponsabilidad. Dios puede abrir una puerta, pero tú debes estar preparado para atravesarla. Puede darte una oportunidad, pero debes aprender, crecer y trabajar. Puede bendecir tus esfuerzos, pero primero tiene que haber esfuerzos que bendecir. La fe y la obediencia siempre caminan juntas. Ahora bien, también debemos comprender correctamente lo que significa la prosperidad bíblica. Hay quienes presentan a Dios como si fuera un comerciante celestial. Dicen: entrega determinada cantidad y recibirás inmediatamente lo que deseas. Convierten la oración en una negociación y la fe en un método para obtener riqueza. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Dios no existe para financiar nuestros caprichos. La cruz no fue levantada para alimentar la codicia. Cristo no murió para que el ser humano viviera obsesionado con acumular bienes. Pero tampoco debemos pensar que la pobreza, el fracaso y la miseria son señales automáticas de espiritualidad. La Biblia muestra a un Dios que cuida, provee, dirige y bendice a sus hijos. La bendición divina, sin embargo, es mucho más profunda que tener dinero. Ser prosperado por Dios significa vivir bajo su dirección, tener paz aun cuando los recursos sean limitados, recibir sabiduría para administrar, aprender a trabajar con honestidad, ser librado de decisiones impulsivas, tener un hogar donde existen amor, respeto y fidelidad, disfrutar de lo que posees sin convertirte en esclavo de ello. Hay personas que tienen mucho dinero y viven en completa pobreza espiritual. Tienen una casa grande pero no tienen paz.
poseen muchos bienes, pero han perdido a su familia. Pueden comprar medicinas, pero no salud. Pueden pagar entretenimiento, pero no pueden comprar alegría. Pueden rodearse de personas, pero siguen sintiéndose profundamente solas. Y existen otros que tienen poco, pero cuando se sientan a la mesa agradecen, se aman, oran, comparten, duermen con la conciencia tranquila. ¿Quién es verdaderamente rico? La prosperidad que viene de Dios nunca te aleja de Dios, nunca destruye tu familia, nunca alimenta tu orgullo, nunca te convierte en una persona indiferente ante el sufrimiento ajeno. Cuando Dios bendice tus manos, también transforma tu corazón para que seas una bendición, porque la promesa dada a Abraham no fue solamente te bendeciré, también fue serás bendición. Dios nos desea colocar recursos en tus manos para que vivas encerrado en el egoísmo. Quiere que tu vida alivie el dolor de otros, que tu trabajo refleje integridad, que tus palabras transmitan esperanza, que tu casa se convierta en un lugar de paz, que tu experiencia sirva para levantar a quien está caído. Esa es la prosperidad del cielo. No se mide únicamente por cuánto tienes, sino por cuánto bien puede hacer Dios a través de ti. Jesús vivió con sencillez, no buscó poder político ni acumuló riquezas. Su vida fue una entrega constante, pero su pobreza no fue una glorificación del sufrimiento humano. Cristo aceptó el camino de la renuncia porque había venido a salvarnos. Él caminó hacia la cruz, cargó con nuestra culpa, fue rechazado para que nosotros pudiéramos ser recibidos, fue herido para que encontráramos sanidad, aceptó la muerte para abrirnos el camino de la vida eterna. Quien debía morir eras tú, quien merecía la condenación era yo, pero Cristo ocupó nuestro lugar. Por eso el cristianismo no es una invitación a celebrar la miseria, es una invitación a recibir la vida de Cristo y administrar todo lo que Él confía en nuestras manos. Puede ser mucho, puede ser poco, pero cuando está consagrado a Dios adquiere propósito. El problema no está en poseer cosas, el problema comienza cuando las cosas te poseen, cuando tu felicidad depende de comprar, cuando tu seguridad depende de una cuenta bancaria, cuando tu valor depende de la ropa que usas, cuando necesitas impresionar para sentirte aceptado. Allí vuelve a aparecer el miedo, miedo a parecer pobre, miedo a no estar a la altura, miedo a que otros no te admiren, miedo a que alguien descubra que tu vida no es tan perfecta como intentas mostrar. Ese temor ha llevado a muchas personas a vivir por encima de sus posibilidades. Compran lo que no necesitan, con dinero que no tienen, para impresionar a personas que en realidad no están pensando tanto en ellas. Después llegan las deudas, la angustia, los conflictos familiares y finalmente culpan a la crisis, a la economía o a Dios. Pero a veces el problema comenzó en una necesidad profunda de aprobación. El sábado abres el armario y dices, no tengo nada que ponerme, sin embargo la ropa está allí. Lo que realmente quieres decir es, tengo miedo de que me vean usando lo mismo. Ese temor parece pequeño, pero puede gobernar muchas decisiones. Una tarjeta de crédito te ofrece un límite elevado y comienzas a pensar que ese dinero te pertenece. Pero un crédito no es riqueza, es una deuda futura. Y cuando gastas para mantener una apariencia, estás entregando tu paz a cambio de la opinión de los demás. La fe te libera de esa esclavitud. Cuando comprendes que eres hijo de Dios, ya no necesitas vestirte, gastar o aparentar para demostrar tu valor. Puedes vivir con sencillez. Puedes decir, no puedo pagarlo sin vergüenza. Puedes repetir una prenda sin sentir que tu dignidad disminuye. Puedes negarte a competir. Puedes administrar lo que tienes con sabiduría. Eso también es victoria espiritual. Muchos oran para que Dios aumente sus ingresos, pero no permiten que transforme sus hábitos.
Piden más dinero aunque todavía no han aprendido a administrar el poco que reciben. Desean una gran bendición, pero continúan tomando decisiones impulsivas. Dios puede proveer más, pero a veces su primer milagro consiste en darte dominio propio, enseñarte a distinguir entre necesidad y deseo, ayudarte a ordenar tus prioridades, darte valentía para no vivir buscando la aceptación de la gente, porque mientras dependas de la opinión humana siempre vivirás con miedo. Hoy te aplaudirán, mañana te criticarán, hoy te admirarán, mañana se olvidarán de ti. La aprobación humana cambia como el viento, pero el amor de Dios permanece. Cuando descansas en ese amor, dejas de vivir para impresionar, comienzas a vivir para obedecer. Y allí nace una libertad que el dinero jamás podrá comprar. Puedes trabajar sin convertirte en esclavo del éxito. Puedes prosperar sin olvidar a Dios. Puedes atravesar la escasez sin perder la esperanza. Puedes tener mucho sin volverte orgulloso. Puedes tener poco sin sentirte inferior, porque tu riqueza más profunda no está en lo que llevas en el bolsillo, está en quien habita en tu corazón. Cristo es tu seguridad, su promesa es tu fundamento, su paz es tu verdadera abundancia. El miedo no solamente afecta tus finanzas o tu manera de enfrentar el trabajo, también entra silenciosamente en tus relaciones. Se disfraza de orgullo, se presenta como celos, se esconde detrás de la necesidad de controlar, hace que una persona sospeche, compita, mienta o lastime, aunque en el fondo solamente tenga miedo de no ser suficiente. Los celos muchas veces no nacen del amor, nacen de la inseguridad. Quien vive dominado por el temor necesita vigilar, exigir y controlar porque piensa que en cualquier momento será abandonado. Pero el amor verdadero no puede crecer dentro de una prisión. Cuando no permites que Cristo sane tu identidad, terminas pidiendo a otra persona que llene un vacío que solamente Dios puede llenar. Entonces conviertes a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos o a tus amigos en responsables de tu felicidad. Y cuando ellos no cumplen tus expectativas, aparece la frustración. Después llegan las discusiones, las acusaciones, las heridas. El problema no siempre es la otra persona. Muchas veces el problema es un corazón que todavía no ha aprendido a descansar en el amor de Dios. También hay quienes buscan demostrar constantemente su valor mediante conquistas, aventuras o relaciones prohibidas. Piensan que la cantidad de personas que logren seducir probará su fuerza. Pero detrás de esa apariencia puede existir un ser humano profundamente inseguro. Alguien que necesita repetir una y otra vez: yo valgo, yo soy importante, todavía puedo conquistar. La fidelidad no es debilidad, es señal de madurez. La persona segura no necesita destruir varios corazones para confirmar su identidad. No necesita vivir buscando nuevas admiraciones. Aprende a cuidar lo que Dios puso en sus manos. Respeta el pacto. Protege a su familia. Entiende que el verdadero carácter no consiste en dominar a otros, sino en dominar sus propios impulsos. Por eso Cristo no vino solamente a mejorar tu comportamiento exterior, vino a sanar la raíz. Puedes prohibirte ciertas acciones, puedes intentar controlar tus palabras, puedes aparentar serenidad delante de la gente. Pero si el miedo continúa gobernando por dentro, tarde o temprano volverá a manifestarse. La transformación que Jesús ofrece comienza en el corazón. Él entra donde nadie más puede entrar, toca recuerdos que todavía duelen, confronta mentiras que aceptaste durante años. Tal vez desde pequeño escuchaste que no eras capaz, que nunca llegarías lejos, que no eras suficientemente inteligente, atractivo o importante. Quizá alguien te abandonó y desde entonces vives esperando que todos hagan lo mismo.
Tal vez sufriste una traición y ahora sospechas de cualquier gesto de afecto. Esas heridas pueden acompañarte durante mucho tiempo, pero no tienen derecho a definir para siempre quién eres. Cristo puede enseñarte una nueva verdad. No eres lo que alguien dijo de ti. No eres solamente lo que te ocurrió. No eres la suma de tus fracasos. Eres una persona amada por Dios, llamada a vivir bajo su gracia y restaurada por el sacrificio de Jesús. Cuando esa verdad desciende de la mente al corazón, empieza la verdadera libertad. Ya no necesitas competir con todos. No tienes que demostrar que eres superior. No necesitas fingir una vida perfecta. Puedes reconocer tus debilidades sin sentir que pierdes tu valor. Puedes pedir perdón. Puedes aceptar ayuda. Puedes aprender. Puedes comenzar nuevamente. El miedo dice: escóndete, porque si descubren quién eres te rechazarán. La gracia dice: ven a Cristo tal como estás y deja que Él te transforme. El miedo dice: defiéndete aunque tengas que herir. La paz de Dios dice: no necesitas vencer todas las discusiones para conservar tu dignidad. El miedo te vuelve agresivo o te deja paralizado. La fe te da firmeza sin crueldad y humildad sin cobardía. Sin embargo, debemos comprender que la obra de Dios no sucede siempre de la misma manera. Dios realiza milagros. Algunos son extraordinarios y visibles. Otros ocurren dentro de procesos aparentemente normales. Hay momentos en que Dios interviene quebrantando lo que conocemos como leyes de la naturaleza. El mar se abrió delante de Israel. El agua brotó de una roca. Los enfermos fueron sanados. Los muertos volvieron a vivir. Los paralíticos caminaron. Nada de eso puede explicarse solamente por la capacidad humana. Dios mostró su poder de forma sobrenatural y debemos creer que Él continúa siendo poderoso. Dios no perdió su autoridad, su brazo no se acortó. Él puede sanar, puede abrir una puerta imposible, puede restaurar aquello que parecía destruido, puede responder de una manera que supere toda explicación. Nunca limites a Dios. Pero tampoco intentes manipularlo. Los milagros sobrenaturales no son propiedad de un predicador. No dependen de una técnica. No pueden comprarse con una ofrenda ni provocarse mediante gritos. Dios actúa según su sabiduría, su voluntad y su propósito. Él decide cuándo, Él decide dónde, Él sabe con quién. Él conoce para qué. En los días de Jesús había muchos enfermos, pero no todos fueron sanados físicamente. Había muchos muertos, pero solamente algunos resucitaron. Había multitudes de personas sufriendo, pero los milagros visibles ocurrieron en casos específicos. Eso no significa que Dios amara menos a los demás. Significa que su obra no puede reducirse únicamente a lo extraordinario. Si creemos que Dios solamente está presente cuando sucede algo espectacular, ignoraremos miles de milagros que Él realiza diariamente. Existe el milagro sobrenatural, pero también existe el milagro que Dios lleva a cabo mediante un proceso natural. Una persona está desempleada y ora: Señor, necesito trabajo. De pronto recibe una llamada inesperada. Una empresa que había olvidado su solicitud decide contratarla. La puerta se abre de manera inmediata. Eso puede ser una intervención extraordinaria, pero otra persona ora por el mismo motivo y no recibe ninguna llamada. En cambio, Cristo empieza a trabajar en su interior, le quita la desesperación, le devuelve la confianza, le da claridad para reconocer sus errores, la impulsa a prepararse mejor, le enseña a hablar con serenidad, la ayuda a organizarse, persistir y tocar nuevas puertas. Después de varios intentos encuentra trabajo. ¿Fue menos milagroso? No. Dios también actuó. La diferencia es que en el primer caso la oportunidad llegó de forma inesperada. En el segundo, Dios restauró a la persona y la convirtió en instrumento de su propia respuesta.
Antes estaba paralizada por el miedo, ahora puede actuar con paz. Antes se rendía después del primer rechazo, ahora persevera. Antes pensaba que no servía para nada, ahora reconoce sus capacidades y continúa aprendiendo. Dios no hizo caer el empleo del cielo, hizo algo más profundo. Sanó al ser humano que debía salir a buscarlo. Esto es importante porque muchas personas están esperando que Dios cambie todo a su alrededor mientras se resisten a permitir que cambie algo dentro de ellas. Quieren un nuevo trabajo pero conservan la misma irresponsabilidad. Desean un matrimonio diferente pero no están dispuestas a cambiar su manera de tratar a su cónyuge. Piden libertad financiera pero continúan gastando sin dominio propio. Ruegan por paz aunque alimentan pensamientos de temor durante todo el día. Le exigen a Dios una intervención externa, pero rechazan la transformación interna. La gracia no te deja igual. Cuando Cristo entra, comienza a mostrarte qué hábitos necesitan morir, qué decisiones deben corregirse, qué relaciones necesitan ser restauradas, qué palabras deben dejar de pronunciarse, qué pensamientos deben someterse a la verdad. Ese proceso puede resultar incómodo, porque es más fácil pedirle a Dios que cambie las circunstancias que permitirle cambiar nuestro carácter. Pero los milagros más profundos no siempre ocurren delante de una multitud. A veces suceden en una habitación silenciosa. Una persona que durante años no pudo perdonar se arrodilla y entrega su resentimiento. Un hombre orgulloso reconoce que se equivocó y pide perdón a su familia. Una mujer dominada por la ansiedad comienza a descansar en las promesas de Dios. Alguien que vivía para impresionar decide ordenar sus finanzas y vivir con sencillez. Una persona esclavizada por una relación destructiva encuentra valor para poner límites. Nadie escucha truenos, no hay cámaras, no existe una multitud aplaudiendo. Pero el cielo contempla un milagro, porque un corazón que estaba preso comienza a ser libre. No desprecies la manera en que Dios está trabajando contigo. Quizá estás esperando algo espectacular y no reconoces que Él ya está transformando tu manera de pensar. Tal vez sigues pidiendo que quite el problema mientras Él está fortaleciendo tu fe para atravesarlo. Puede que la situación todavía no haya cambiado, pero tú ya no eres la misma persona. Antes llorabas sin esperanza, ahora lloras pero oras. Antes reaccionabas con desesperación, ahora respiras, reflexionas y decides con calma. Antes cualquier noticia destruía tu día, ahora recuerdas que Dios continúa en el trono. Eso también es sanidad, eso también es victoria, eso también es un milagro. No midas la presencia de Dios solamente por la ausencia de dificultades. Mídela también por la paz que permanece mientras las dificultades continúan. El milagro no siempre consiste en salir inmediatamente del fuego. A veces consiste en descubrir que Cristo está contigo dentro del fuego. No siempre significa que la tormenta desaparezca. A veces significa que tu alma deja de hundirse. La pregunta no es solamente ¿cuándo cambiará mi situación? La pregunta más profunda es ¿qué quiere transformar Dios en mí mientras atravieso esta situación? Porque cuando Cristo sana el corazón, aún el mismo problema se enfrenta de una manera completamente diferente. La fe no te vuelve invulnerable, te vuelve dependiente de Dios. No elimina todas tus lágrimas, pero evita que tus lágrimas se conviertan en desesperación. No responde inmediatamente todas tus preguntas, pero te recuerda quién sostiene tu vida cuando todavía no tienes respuestas. Puede ser que Dios haga un milagro sobrenatural, ora y cree. Pero si Él decide guiarte mediante un proceso, no pienses que te abandonó. Camina, aprende, obedece, busca ayuda, corrige lo que sea necesario. Haz lo que está en tus manos y confía en que Dios hará aquello que solamente Él puede hacer.
porque el mismo Dios que abre mares también puede darte fuerzas para atravesar el desierto. El mismo Dios que hace descender maná puede enseñarte a trabajar con sabiduría. El mismo Dios que sana un cuerpo puede restaurar un corazón destruido por el miedo, y cuando el corazón es sanado, comienza una nueva manera de vivir. Hay personas que creen que su mayor problema está en aquello que perdieron: la salud, el trabajo, una relación, la movilidad, una oportunidad. Pero a veces el sufrimiento exterior solamente revela una herida mucho más profunda que ya estaba creciendo dentro del corazón. Durante una serie de predicaciones conocí la historia de un joven que había crecido en la iglesia. Desde pequeño escuchó la palabra de Dios. Sus padres oraban por él y procuraban guiarlo con amor. Sin embargo, cuando llegó a la universidad comenzó a rechazar todo aquello que había aprendido. Un día habló con sus padres con dureza: ustedes pueden creer en la Biblia, pero yo ya no quiero saber nada de Dios. Respeten mi manera de pensar y no vuelvan a hablarme de la iglesia. Sus padres no dejaron de amarlo, pero comprendieron que no podían obligarlo a creer. Llegó un momento en que solamente podían orar, esperar y llorar delante de Dios. Una tarde, mientras ellos estaban en la iglesia, el joven salió con algunos amigos. Comieron, bebieron alcohol y pasaron varias horas junto a un río. Con el paso del tiempo perdieron la prudencia. Decidieron lanzarse al agua desde una roca elevada sin saber que debajo de la superficie había una piedra casi invisible. El joven saltó de cabeza. El impacto fue terrible. Sufrió una grave lesión y permaneció durante meses entre la vida y la muerte. Finalmente salió del hospital, pero quedó tetrapléjico. Desde el cuello hacia abajo no podía mover su cuerpo. Su vida cambió en un instante. Ya no podía caminar, no podía usar sus manos, no podía sentarse sin ayuda. Dependía completamente de sus padres para comer, bañarse y realizar las tareas más básicas. Cualquiera podría pensar que aquella experiencia lo llevaría inmediatamente a buscar a Dios, pero ocurrió lo contrario. El dolor se convirtió en rabia, la frustración se transformó en odio. En vez de acercarse al Señor, comenzó a culparlo. Insultaba a Dios, maltrataba a sus padres, rechazaba a los miembros de la iglesia que intentaban visitarlo. Su cuerpo estaba inmóvil, pero su corazón se agitaba lleno de resentimiento. Y aquí aparece una verdad difícil de aceptar. El sufrimiento no siempre vuelve mejor a una persona. El dolor puede acercarte a Dios, pero también puede endurecerte. Todo depende de lo que permitas que suceda dentro de ti. Hay quienes atraviesan una tragedia y se vuelven más sensibles, humildes y compasivos. Otros experimentan el mismo tipo de dolor y terminan amargados, agresivos y cerrados a toda esperanza. La dificultad no decide el resultado. La respuesta del corazón, sí. Cuando llegué a predicar nuevamente a aquella ciudad, algunas personas llevaron al joven hasta el lugar donde yo me encontraba. Entró acostado en una cama. Desde el primer momento comenzó a gritar. No me conocía, pero descargó sobre mí toda su ira. Me insultó, rechazó cualquier palabra de fe. Y cuando mencioné que necesitaba aprender a confiar en Dios, su enojo aumentó todavía más. Comenzó a hablar contra el Señor con una violencia impresionante. Entonces le hice una pregunta: ¿cuál es realmente tu problema? Él respondió indignado: ¿cómo puede preguntarme eso? Míreme, no puedo moverme. Le dije: tu inmovilidad es una tragedia, pero no es lo que más te está destruyendo. El problema más grave es el veneno que llevas dentro. No fue fácil escuchar aquello. Para él toda su desgracia se resumía en su cuerpo paralizado, pero su corazón estaba sufriendo una enfermedad todavía más peligrosa. Estaba lleno de odio, odio contra Dios, odio contra la vida, odio contra las personas, odio contra sí mismo.
El resentimiento no estaba devolviéndole el movimiento, no estaba reparando su columna, no estaba cambiando el pasado, solamente estaba destruyendo el poco de vida que todavía podía disfrutar. Por eso le dije, el veneno que estás derramando no está matando a los demás, te está matando a ti. El resentimiento funciona de esa manera. Tú piensas que castigas a quien te hirió, pero eres tú quien pierde el sueño. Eres tú quien revive la ofensa cada día. Eres tú quien siente que el pecho se llena de angustia cuando recuerda lo sucedido. La otra persona puede continuar con su vida mientras tú permaneces atrapado en un momento que ya pasó. Perdonar no significa llamar bueno a lo malo, no significa negar la injusticia. Tampoco quiere decir que debes permitir que alguien vuelva a abusar de ti. Perdonar significa entregar a Dios el derecho de hacer justicia y dejar de beber diariamente el veneno del rencor. Mientras conserves el odio como si fuera una defensa, continuarás ligado a la persona o a la experiencia que te lastimó. El resentimiento promete protegerte, pero termina aprisionándote. Aquel joven no recibió mis palabras con serenidad, se enfureció, ordenó a sus padres que lo sacaran de allí, gritó que nunca debían haberlo llevado y así se marchó. Humanamente hablando, parecía que la conversación había sido un fracaso. No hubo lágrimas de arrepentimiento, no hubo oración, no hubo una decisión visible, solamente enojo, pero la palabra de Dios había entrado. Y cuando una verdad entra en el corazón puede permanecer allí durante mucho tiempo, aun cuando la persona intente rechazarla. A veces esperamos resultados inmediatos. Queremos que alguien escuche una predicación y cambie en ese mismo momento. Deseamos que un hijo regrese a Dios después de una conversación. Esperamos que una oración resuelva en minutos una lucha que lleva años creciendo. Pero Dios trabaja también en silencio. La semilla puede permanecer debajo de la tierra sin que nadie vea lo que ocurre. Parece que no está pasando nada, sin embargo en lo profundo comienza a nacer una raíz. Tal vez tú has hablado con alguien que amas, le mostraste la verdad con respeto, oraste, lloraste, y esa persona pareció alejarse todavía más. No concluyas rápidamente que Dios no está actuando, no puedes ver lo que sucede en la conciencia durante la noche. No sabes qué palabras vuelven a la mente cuando todo queda en silencio. No conoces las luchas que se desarrollan en secreto. Nuestra responsabilidad no consiste en transformar a nadie, eso le corresponde al Espíritu Santo. Nosotros sembramos con amor, oramos con perseverancia, vivimos de manera coherente y dejamos los resultados en las manos de Dios. El joven salió de aquella habitación odiando todavía más. Tiempo después confesó que durante meses no pudo olvidar una frase: ese veneno solamente te está destruyendo a ti. Intentaba rechazarla, pero la frase regresaba. Cuando maltrataba a sus padres, volvía a recordarla. Cuando pasaba la noche consumido por la rabia, aquella verdad aparecía nuevamente. Cuando veía que su odio no cambiaba nada, comenzó a preguntarse si tal vez su verdadero problema no estaba solamente en su cuerpo. Y una madrugada ocurrió algo que nadie pudo observar. No hubo una multitud, no había música, no existía un predicador delante de él. Estaba solo en su habitación. Entonces comenzó a llorar. Por primera vez dejó de acusar a Dios y empezó a mirar su propio corazón. Reconoció su orgullo, su amargura, la crueldad con la que había tratado a sus padres, su rebelión, y desde lo más profundo de su alma clamó: Dios mío, perdóname. Aquella noche su cuerpo no cambió, no movió sus piernas, no levantó sus brazos, no se levantó de la cama, pero un milagro comenzó. El veneno salió, el odio perdió su dominio. La gracia de Cristo entró en el lugar donde durante años había gobernado la amargura. Al día siguiente abrió los ojos y observó que el sol brillaba.
El sol había estado allí todos los días, pero él no lo veía. Escuchó el canto de los pájaros. Los pájaros habían cantado muchas mañanas, pero su corazón estaba demasiado lleno de rabia para escucharlos. Nada había cambiado fuera de él. La habitación era la misma, la cama era la misma. La limitación física continuaba, sin embargo, él ya no era el mismo. Y descubrió algo que había olvidado. Estaba vivo, no podía mover su cuerpo, pero podía pensar, podía hablar, podía amar, podía orar, podía servir a Dios dentro de sus limitaciones. Durante mucho tiempo había mirado únicamente todo aquello que no podía hacer. Ahora comenzó a reconocer lo que todavía conservaba. Esta es una de las estrategias más destructivas del miedo y la amargura. Te obligan a contemplar solamente lo que falta. No ves lo que tienes, solo ves lo que perdiste. No agradeces las puertas abiertas, solo lloras frente a la que se cerró. No reconoces a las personas que permanecieron contigo, solo piensas en quien te abandonó. No valoras la vida que Dios todavía te concede, solo lamentas que no sea como tú la imaginabas. La gratitud no niega el dolor. Aquel joven continuaba enfrentando una realidad muy difícil. Necesitaba ayuda para casi todo, pero ahora podía mirar su vida sin despreciarla. Podía decir, Señor, gracias porque estoy vivo. Tal vez hoy tú también estás concentrado únicamente en aquello que salió mal. La vida no fue como esperabas, tus planes se rompieron, tu cuerpo ya no responde de la misma manera. Una persona importante se fue, una oportunidad terminó y tienes derecho a llorar. Dios no te pide que finjas que nada duele. Pero no permitas que el dolor se convierta en el único cristal a través del cual miras toda tu existencia. Todavía hay gracia, todavía hay propósito, todavía existen cosas que puedes hacer, todavía puedes bendecir a alguien. Mientras haya vida, Dios puede escribir nuevos capítulos. Quizá el milagro que esperas no ha ocurrido de la manera que imaginabas. Pero Cristo puede comenzar con el milagro más urgente, liberarte del odio, sanar tu memoria, devolverte la capacidad de agradecer, mostrarte que una limitación no cancela tu valor, enseñarte que tu utilidad para el reino de Dios no depende de tener una vida perfecta. Aquel joven seguía acostado en una cama, pero por primera vez en muchos años, su alma se había puesto de pie. Cuando Cristo sanó el corazón de aquel joven, no desaparecieron todas sus limitaciones. Seguía sin poder caminar, dependía de otras personas para muchas tareas. Su cuerpo permanecía inmóvil, pero ya no se veía como una víctima condenada a esperar la muerte. Comenzó a preguntarse, Señor, ¿qué puedo hacer con la vida que todavía me has dado? Esa pregunta cambió su historia. Durante años había concentrado toda su atención en lo que no podía mover. Sus brazos no respondían, sus piernas no reaccionaban. Su cuerpo parecía haberse convertido en una prisión, pero un día comprendió que todavía podía mover la cabeza, todavía podía hablar, todavía podía pensar, todavía podía comunicar la gracia que había recibido. Entonces decidió dejar de perder sus días mirando únicamente aquello que había perdido. Pidió que lo llevaran a los lugares más difíciles de la ciudad. Jóvenes de la iglesia lo transportaban hasta barrios marcados por las drogas, la prostitución, la violencia y la desesperanza. Ellos cantaban. Las personas se acercaban por curiosidad. Y cuando la multitud se reunía, colocaban un micrófono cerca de sus labios. Aquel joven acostado y sin poder mover el cuerpo comenzaba a predicar. No hablaba desde una teoría aprendida en los libros. Hablaba desde una vida quebrada y restaurada. Les decía, yo también viví pensando que no necesitaba a Dios. Creía que la juventud duraría para siempre. Pensaba que podía hacer lo que quisiera sin enfrentar consecuencias.
Rechacé a quienes me hablaban del Señor. Después les mostraba su propia condición. Ahora mírenme. Yo tuve que perder muchas cosas para comprender que mi mayor necesidad era Dios. No esperen que una tragedia los despierte. Vuelvan hoy, entréguense hoy. No desperdicien la vida que todavía tienen. Sus palabras tenían autoridad porque no nacían del orgullo, nacían de las lágrimas. No hablaba como alguien superior, hablaba como alguien rescatado, y muchos jóvenes comenzaron a escuchar. Personas que jamás habrían entrado voluntariamente en una iglesia se detenían frente a aquella cama. Veían a un hombre que humanamente tenía razones para maldecir la vida, pero en sus labios había gratitud. Veían a alguien sin movilidad hablando de libertad, a un hombre físicamente limitado proclamando esperanza, a alguien que podía haber vivido amargado pero había elegido servir. Más de 20 jóvenes entregaron su vida a Cristo y fueron bautizados a través de su testimonio. El muchacho que antes rechazaba a Dios comenzó a conducir a otros hacia Él. El que había expulsado a los creyentes de su casa ahora buscaba a quienes estaban perdidos. El que insultaba a sus padres empezó a valorar su amor. El que pensaba que su vida había terminado descubrió que todavía tenía una misión. Esto es lo que hace la gracia. No borra el pasado como si nunca hubiera sucedido. Lo redime, toma las cicatrices y las convierte en un mensaje. Usa el fracaso para enseñar humildad. Transforma la caída en una advertencia que puede salvar a otros. Dios no causó todas las tragedias de tu vida, pero ninguna tragedia es demasiado grande para impedir que Él produzca algo nuevo. Tus heridas pueden convertirse en puertas de compasión. Tus errores pueden ayudarte a hablar con alguien que está caminando hacia el mismo abismo. Tus lágrimas pueden darte sensibilidad para reconocer el dolor que otros esconden. Cuando entregas tu historia a Cristo, incluso los capítulos más oscuros pueden servir para iluminar el camino de otra persona. Aquel joven también comenzó a pintar. Al principio parecía imposible. No podía sostener un pincel con las manos, pero aprendió a sujetarlo con la boca. Con paciencia comenzó a trazar líneas, después figuras, luego cuadros completos. No se concentró en la manera convencional de pintar, buscó la capacidad que todavía conservaba. Uno de sus cuadros resumía su experiencia espiritual. Había pintado una criatura oscura, deformada y llena de violencia. En las primeras imágenes parecía un monstruo, tenía cuernos, cola y fuego saliendo de la boca. Pero a medida que aquella figura avanzaba hacia una cruz empezaba a cambiar. Primero desaparecían los cuernos, después la cola, luego el fuego. Y cuando finalmente llegaba al pie de la cruz ya no parecía un monstruo. Se había convertido en un príncipe. Él explicó: aquel monstruo era yo antes de entregar mi vida a Jesús. Esta figura transformada representa lo que soy ahora. Ese cuadro no hablaba de una transformación física. Su cuerpo continuaba igual. Hablaba de una transformación interior. El odio había sido reemplazado por amor. La rebelión por entrega, la desesperación por propósito, la muerte interior por una nueva vida. La cruz no había reparado su columna, había restaurado su alma. Y eso nos obliga a revisar lo que entendemos por sanidad. Muchas veces pensamos que una persona solo está curada cuando desaparece la enfermedad, cuando vuelve a caminar o cuando recupera todo aquello que perdió. Pero existe una sanidad más profunda. Puedes tener un cuerpo saludable y un corazón enfermo. Puedes correr, trabajar y viajar, pero vivir lleno de odio. Puedes mover los brazos y no abrazar a nadie. Puedes caminar libremente y estar encadenado por la culpa. Puedes tener buenos ojos y no reconocer las bendiciones que te rodean. Puedes oír perfectamente y permanecer sordo a la voz de Dios. La verdadera sanidad comienza cuando Cristo restaura el corazón.
Tal vez todavía existe una limitación, pero ya no existe desesperanza. Puede continuar el dolor, pero el dolor deja de controlar toda la vida. La situación quizá no cambia de inmediato, sin embargo la persona encuentra una razón para levantarse cada mañana. Por eso pude decirle a aquel joven: hijo, estás curado. Humanamente alguien podría pensar que esas palabras no tenían sentido. ¿Cómo decirle a un hombre inmóvil que estaba sano, pero el milagro ya había ocurrido? El cuerpo estaba limitado, el alma era libre, tal vez nunca caminaría en esta tierra, pero tenía la esperanza de la resurrección. La Biblia promete que un día sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, los cuerpos quebrados serán transformados, la enfermedad no tendrá la última palabra, el dolor no será eterno, la muerte será vencida. Para quien pertenece a Jesús, esta vida no es el capítulo final. Llegará el día en que no habrá sillas de ruedas, no existirán camas de hospital, no habrá cuerpos paralizados, no habrá lágrimas de despedida. Todo aquello que el pecado destruyó será restaurado por el poder de Dios. Esa esperanza no nos lleva a despreciar la vida presente, al contrario nos enseña a usarla con propósito. Aquel joven decía cada mañana: Señor, gracias porque estoy vivo. Hoy quiero servirte dentro de mis limitaciones. Quiero hacer tu voluntad con lo que todavía tengo. Esa oración es una lección para todos nosotros. Hay personas con brazos y piernas saludables que despiertan diciendo: no quiero vivir. Tienen oportunidades, pero solo ven obstáculos. Poseen capacidades, pero no las utilizan. Están rodeadas de bendiciones, pero viven quejándose. Mientras tanto, un hombre que no podía mover su cuerpo decía: quiero vivir, todavía puedo servir a Dios. ¿Cuál era la diferencia? No era la condición física, era Cristo. Cristo es la diferencia entre una existencia llena de vacío y una vida con propósito. Sin Él incluso el éxito puede parecer una derrota. Puedes alcanzar metas, recibir aplausos y acumular bienes, pero continuar preguntándote por qué nada llena tu corazón. Con Cristo incluso lo poco adquiere significado. Una palabra puede levantar a alguien, una oración puede sostener a una familia, una llamada puede impedir que una persona se rinda, un testimonio puede conducir a muchos hacia la salvación. No digas que no tienes nada para ofrecer. Tal vez no tienes lo que otros poseen, pero Dios no te pedirá cuentas por los dones que entregó a otra persona. Te preguntará qué hiciste con aquello que puso en tus manos. Quizá no puedes predicar frente a una multitud, pero puedes hablar de esperanza con alguien que está sufriendo. Tal vez no tienes grandes recursos, pero puedes compartir tiempo, atención y compasión. Quizá tu cuerpo tiene límites, pero tu fe puede inspirar a quienes tienen muchas capacidades y no saben cómo utilizarlas. No esperes tener una vida perfecta para comenzar a servir. Dios siempre ha usado personas imperfectas. Moisés tenía inseguridades. David cargaba un pasado doloroso. Pedro había negado a Jesús. Pablo había perseguido a la iglesia. Ninguno fue usado porque su historia fuera impecable. Fueron usados porque entregaron su historia a Dios. El enemigo quiere convencerte de que ya es demasiado tarde. Te recuerda tus errores, señala tus heridas, exagera tus limitaciones y susurra: Dios ya no puede hacer nada contigo. Pero la cruz declara lo contrario. Mientras estés vivo existe una posibilidad de entrega. Mientras puedas clamar existe gracia. Mientras puedas creer existe esperanza. No eres inútil porque tu vida no salió como planeabas. No estás terminado porque perdiste algo importante. No quedaste fuera del propósito de Dios por haber cometido errores. Ven a Cristo, entrégale lo que queda. Tal vez tú ves fragmentos, Él ve una historia que todavía puede ser restaurada. Tú ves una limitación.
Él ve una oportunidad para manifestar su poder. Tú ves un final. Dios puede estar preparando un nuevo comienzo. No necesitas mover todo tu cuerpo para avanzar espiritualmente. No necesitas tenerlo todo para ser una bendición. Solo necesitas colocar en las manos de Dios aquello que todavía tienes. Porque cuando Cristo recibe una vida quebrada, no la desprecia, la transforma, la llena de propósito y la convierte en una señal de esperanza para quienes todavía viven atrapados en el miedo. Hay personas que esperan vivir cuando todos sus problemas desaparezcan. Dicen: seré feliz cuando consiga trabajo, descansaré cuando termine de pagar mis deudas, volveré a sonreír cuando mi salud mejore, confiaré en Dios cuando vea una respuesta. Pero así pasan los años, siempre esperando que algo externo cambie para comenzar a vivir por dentro. La fe nos enseña otro camino, no dice que debemos negar la realidad, no nos invita a fingir que todo está bien, nos enseña a vivir con Dios aun cuando muchas cosas todavía no están resueltas. Aquel joven no esperó recuperar el movimiento para servir. No dijo: cuando vuelva a caminar entonces predicaré. Comenzó desde la cama. No esperó tener manos fuertes para pintar. Usó su boca. No esperó comprender todos los motivos de su sufrimiento para agradecer. Empezó a dar gracias por la vida que aún conservaba. Ese es uno de los secretos de la victoria espiritual: dejar de posponer la obediencia. Tal vez llevas mucho tiempo diciendo: cuando tenga más tiempo buscaré a Dios. Cuando ordene mi vida regresaré a la iglesia. Cuando deje este pecado entonces me acercaré a Cristo. Pero tú no necesitas limpiarte para venir a Jesús. Vienes a Jesús para que Él te limpie. No tienes que resolver primero toda tu vida. Debes entregarle la vida que no puedes resolver. Cristo no llama a quienes ya están fuertes, llama a los cansados. No busca solamente a los que tienen respuestas, recibe a quienes reconocen que están perdidos. No exige una historia perfecta, pide un corazón dispuesto. El miedo siempre encuentra una razón para postergar. Te dice que todavía no estás preparado, que has fallado demasiado, que los demás se burlarán, que mañana será un momento mejor, pero el mañana no te pertenece. El único momento que tienes para responder a Dios es hoy. La Biblia declara: hoy es el día de salvación, no la próxima semana, no cuando tus emociones sean diferentes, no cuando desaparezcan todas tus dudas. Hoy, tal vez tú no estás paralizado físicamente, pero existen otras formas de parálisis. Hay personas que no avanzan porque tienen miedo de equivocarse. Analizan cada posibilidad, imaginan todos los peligros y finalmente no hacen nada. Prefieren permanecer en un lugar que las destruye porque temen lo desconocido. Saben que deben pedir perdón, pero el orgullo las detiene. Saben que deben terminar una relación pecaminosa, pero tienen miedo de quedarse solas. Saben que deben buscar ayuda, pero temen que otros descubran su debilidad. Saben que Dios las está llamando, pero continúan diciendo todavía no. La parálisis del miedo puede ser más profunda que una limitación física, porque encierra a la persona por dentro, le roba años, destruye oportunidades, hace que permanezca en situaciones que Dios ya le mostró que debe abandonar. La fe no significa que nunca sentirás temor. Significa que el temor ya no tomará todas tus decisiones. Puedes sentir miedo y aún así obedecer. Puedes temblar y avanzar. Puedes llorar y seguir caminando. El valor bíblico no consiste en no sentir nada, consiste en confiar más en Dios que en la voz de tu temor. Cuando Pedro salió de la barca, el mar no estaba tranquilo. El viento seguía soplando. Las olas continuaban allí, pero mientras miraba a Jesús, pudo caminar sobre aquello que antes podía hundirlo. El problema comenzó cuando apartó los ojos de Cristo y concentró toda su atención en la tormenta. Entonces tuvo miedo,
y comenzó a hundirse. Esa historia se repite en nuestra vida. Cuando miramos únicamente el tamaño de la deuda, nos hundimos. Cuando contemplamos solamente el diagnóstico, nos hundimos. Cuando pensamos todo el día en lo que podría salir mal, nos hundimos. Cuando permitimos que las noticias, los comentarios y las amenazas hablen más fuerte que las promesas de Dios, el corazón pierde estabilidad. Pero cuando volvemos la mirada hacia Cristo, recuperamos la dirección. No porque la tormenta haya terminado, sino porque recordamos quién camina sobre ella. Jesús no reprendió a Pedro por haber salido de la barca. Extendió la mano cuando comenzó a caer. Eso significa que incluso cuando tu fe es débil, Cristo no te abandona. Puedes clamar, Señor, sálvame, y su mano sigue siendo suficiente. Quizás has comenzado varias veces y has vuelto a caer. Prometiste cambiar, pero regresaste al mismo hábito. Decidiste confiar, pero otra vez despertaste con ansiedad. Intentaste perdonar, pero el recuerdo todavía duele. No uses tus caídas como excusa para rendirte. La vida de fe no es una línea perfecta, es una relación de dependencia. Cada vez que caes, vuelve a mirar a Jesús. Cada vez que el miedo regresa, recuerda la verdad. Cada vez que la culpa te acusa, corre hacia la gracia. No huyas de Dios por haber fallado, corre hacia Él. El enemigo quiere que interpretes una caída como el final. Cristo puede convertirla en una oportunidad de humildad. El orgullo dice, yo debería poder hacerlo solo. La fe reconoce, sin Jesús no puedo. Esa confesión no te debilita. Te coloca en el lugar donde comienza la verdadera fuerza. Pablo comprendió esto cuando escuchó del Señor, mi gracia te basta. No recibió una explicación para todo, recibió gracia suficiente para continuar. Quizá eso es exactamente lo que necesitas hoy. No una explicación completa, no una visión de todos los años futuros, no la solución inmediata de cada problema. Necesitas gracia para este día, fuerza para esta decisión, paz para esta noche, luz para el próximo paso. Dios normalmente no muestra todo el camino de una vez, nos da suficiente claridad para obedecer ahora. El miedo pregunta, ¿y qué sucederá dentro de 5 años? La fe responde, hoy Dios está conmigo. La ansiedad quiere resolver el futuro antes de que llegue. La confianza aprende a recibir cada día como viene de las manos del Padre. Jesús enseñó que no debemos afanarnos por el mañana, porque cada día trae su propio desafío. Eso no significa vivir sin responsabilidad. Significa no cargar hoy con problemas que todavía no existen. Hay personas agotadas por tragedias que solamente han sucedido en su imaginación. Repiten, ¿y si pierdo el trabajo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si mi familia me abandona? ¿Y si fracaso? El miedo siempre comienza con esas palabras. Y si la fe aprende a responder, aunque suceda algo difícil, Dios continuará siendo Dios. No sabes todo lo que vendrá, pero sabes quién estará contigo. No controlas el futuro, pero conoces al Señor del futuro. No puedes evitar toda pérdida, pero nada puede separarte del amor de Cristo. Esta confianza no nace de una personalidad fuerte, nace de permanecer cerca de Jesús. Por eso necesitas la oración, no como una fórmula religiosa, sino como el lugar donde descargas lo que no puedes sostener. Orar no es informar a Dios de algo que Él desconoce, es reconocer que tú necesitas su presencia. Cuando oras con sinceridad, tu problema puede seguir siendo grande, pero deja de parecer más grande que Dios. La oración ordena el corazón. Te recuerda que no eres el dueño del universo, te enseña a entregar, a esperar, a obedecer. A veces oramos únicamente para que Dios cambie lo que nos rodea, pero la oración también permite que Él cambie nuestra manera de mirar. Entramos desesperados, salimos fortalecidos, entramos exigiendo una respuesta,
Salimos dispuestos a confiar, entramos llenos de preguntas, salimos con la certeza de que no estamos solos. También necesitas alimentar tu mente con la palabra. No puedes pasar todo el día escuchando voces de temor y esperar sentir paz de forma automática. Lo que alimentas crece. Si alimentas la ansiedad, aumentará. Si repites cada amenaza, parecerá invencible. Pero cuando llenas tu mente con las promesas de Dios, la verdad comienza a confrontar la mentira. La palabra te recuerda que Dios es refugio, que su gracia es suficiente, que su presencia no te abandona, que ninguna prueba es eterna, que Cristo venció el pecado y la muerte, que tu historia no termina en esta tierra. La paz no llega únicamente porque repitas palabras positivas. Llega cuando tu corazón descansa en una verdad mayor que tus emociones. Y esa verdad es Cristo. Él no prometió una vida sin luchas, prometió estar contigo. No dijo que jamás llorarías, prometió consolarte. No afirmó que todas las puertas permanecerían abiertas, prometió dirigir tus pasos. No dijo que nunca pasarías por el valle. Prometió caminar a tu lado. Quizá hoy te encuentras en un lugar oscuro, no ves salida, no comprendes por qué Dios permitió ciertas cosas. Pero mientras Cristo esté contigo, la oscuridad no tiene la última palabra. No necesitas descubrir inmediatamente todo el propósito. Necesitas permanecer, orar, confiar, dar el siguiente paso. Puede parecer pequeño, pero cada acto de obediencia debilita el dominio del miedo. Cada vez que decides decir la verdad en lugar de protegerte con una mentira, avanzas. Cada vez que controlas un impulso y administras con sabiduría, avanzas. Cada vez que pides perdón, avanzas. Cada vez que te levantas después de caer, avanzas. Cada vez que eliges agradecer en medio del dolor, avanzas. La victoria no siempre llega como un gran momento emocional. Muchas veces se construye mediante pequeñas decisiones fieles. Una oración cada mañana, un pensamiento sometido a Cristo, una deuda pagada con disciplina, una conversación honesta, una relación restaurada, un hábito abandonado, una promesa recordada en medio de la noche. Así Dios forma una vida estable. No esperes sentirte completamente fuerte para obedecer. Obedece y descubrirás que Dios te fortalece en el camino. No esperes que desaparezca todo el miedo para avanzar. Avanza de la mano de Cristo. Porque la fe no consiste en saber que nada malo sucederá. Consiste en saber que pase lo que pase, tu vida permanece en las manos del Padre. El miedo no desaparece solamente porque escuches un sermón, tampoco se va porque alguien te diga, no te preocupes. La victoria comienza cuando decides entregar a Cristo aquello que has intentado controlar durante tanto tiempo. Tal vez llevas años sosteniendo una carga que nunca debiste cargar solo. Quieres controlar a tus hijos, controlar el futuro, controlar la economía, controlar lo que otros piensan de ti, controlar incluso la manera en que Dios debe responder. Pero cuanto más intentas dominar lo que está fuera de tus manos, más ansiedad acumulas dentro del corazón. La paz llega cuando reconoces tus límites. Hay cosas que debes hacer y hay cosas que debes entregar. Debes trabajar, pero no puedes garantizar todos los resultados. Debes cuidar tu salud, pero no puedes controlar cada enfermedad. Debes amar a tus hijos, pero no puedes tomar todas sus decisiones. Debes administrar con responsabilidad, pero no puedes prever cada crisis. Debes orar, obedecer y avanzar. Después tienes que dejar el resultado en las manos de Dios. Eso no es resignación, es confianza. La resignación dice no hay nada que hacer. La fe declara haré lo que Dios me pide y descansaré en lo que solamente Él puede hacer. Existe una gran diferencia.
La resignación abandona la esperanza. La fe abandona el control. Y muchas veces el control es el ídolo secreto de la ansiedad. Queremos saber qué sucederá, cuándo sucederá, cómo sucederá. Queremos una explicación antes de obedecer, pero Dios no siempre revela cada detalle. A Abraham le dijo que saliera, pero no le mostró todo el camino. A Israel le pidió que avanzara cuando el mar todavía estaba delante de ellos. A los sacerdotes les ordenó entrar en el Jordán antes de que las aguas se detuvieran. A Pedro le dijo, ven. La fe siempre incluye un paso que debe darse antes de tener todas las respuestas. Quizá tú estás esperando una seguridad absoluta para tomar una decisión que Dios ya colocó delante de ti. Sabes que debes abandonar un pecado. Sabes que debes reconciliarte con alguien. Sabes que necesitas ordenar tu vida. Sabes que debes regresar a la presencia de Dios. Pero continúas pidiendo una señal más, una confirmación más, un poco más de tiempo. El problema es que la demora también es una decisión. Cada día que postergas la obediencia fortalece aquello que te mantiene esclavo. El pecado no permanece quieto. Crece, el resentimiento no se conserva del mismo tamaño, se profundiza. La ansiedad alimentada diariamente termina dominando todo el pensamiento. Una deuda ignorada aumenta, una relación descuidada se enfría, una conciencia que rechaza repetidamente la voz de Dios se vuelve menos sensible. Por eso la Escritura dice, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy Dios te habla en el presente. El enemigo siempre te ofrece mañana. Mañana orarás, mañana dejarás ese hábito, mañana pedirás perdón, mañana comenzarás de nuevo. Pero mientras esperas un momento perfecto, tu vida continúa pasando. No juegues con la gracia. La gracia es inmensa, pero no fue dada para justificar una rebelión permanente. Cristo te recibe como estás, pero te ama demasiado para dejarte como estás. Él perdona y también transforma, consuela y también confronta, levanta al caído. Pero le dice que no vuelva al mismo camino que lo destruyó. La verdadera paz no se encuentra haciendo las paces con el pecado, se encuentra haciendo las paces con Dios. Muchas personas quieren dejar de sentir culpa sin abandonar aquello que produce la culpa. Desean tranquilidad pero no arrepentimiento. Buscan consuelo sin obediencia. Quieren las promesas de Cristo pero no su señorío. Sin embargo, Jesús no vino solamente para calmar tus emociones, vino para gobernar tu vida. Él no desea ocupar un pequeño espacio dentro de tus planes. Quiere convertirse en el centro. Mientras tú conserves áreas cerradas a Dios, el miedo encontrará lugares donde esconderse. Quizá dices, Señor, te entrego mi familia, pero mis finanzas las manejo como yo quiero. O te entrego mi trabajo, pero no toques esta relación. O quiero tu paz, pero no estoy dispuesto a perdonar. La entrega parcial produce una lucha permanente. No porque Dios sea cruel, sino porque intentas caminar en dos direcciones al mismo tiempo. Una parte de ti quiere descansar en Cristo. La otra continúa aferrada a aquello que destruye tu paz. El Espíritu Santo hoy te invita a abrir cada habitación del corazón, la que muestras a todos y la que mantienes cerrada, la herida que nunca mencionas, el hábito que ocultas, la preocupación que te avergüenza, el pecado que has protegido, la culpa que todavía te condena. No necesitas esconderte. Dios ya conoce todo y aun conociéndolo te llama. La cruz es la prueba de que tu pecado es serio, pero también es la prueba de que el amor de Dios es más grande que tu pecado. Jesús no murió porque tú fueras inocente. Murió porque eras culpable y no podías salvarte. No llevó una parte de tu condenación, la llevó completa. No pagó solamente por los errores pequeños, cargó con toda tu culpa
Por eso puedes acercarte, no con orgullo, no presentando excusas, sino con arrepentimiento y fe. Puedes decir: Señor, ya no quiero esconderme, esta es mi vida, estas son mis heridas, este es mi pecado, este es mi miedo, no puedo liberarme solo, necesito tu gracia. Esa oración, cuando nace de un corazón sincero, abre la puerta a una nueva vida. Cristo no rechaza al que viene quebrantado, no humilla al que reconoce su necesidad, no desprecia al que vuelve después de haberse alejado. El hijo pródigo regresó oliendo a fracaso. Había desperdiciado lo recibido, había tomado malas decisiones, había perdido su dignidad. Pero cuando el padre lo vio de lejos, corrió hacia él, no porque el pecado no importara, sino porque el hijo había regresado. Hay un padre que todavía espera tu regreso. Quizá te alejaste lentamente, continuaste asistiendo a la iglesia, pero tu corazón se enfrió. Seguiste usando palabras religiosas, aunque dejaste de orar con sinceridad. Conservaste la apariencia, pero perdiste la comunión. Nadie lo notó, pero tú sabes que ya no vives cerca de Dios. Hoy puedes volver, no tienes que esperar una tragedia. No necesitas quedar sin fuerzas para reconocer que necesitas a Cristo. No esperes perderlo todo para valorar lo que Dios te ha dado. Aquel joven del que hablamos tuvo que atravesar una experiencia terrible para despertar, pero su historia no fue contada para que tú necesites pasar por lo mismo. Fue contada para advertirte. Puedes regresar ahora mientras tienes salud, mientras puedes caminar, mientras puedes abrazar a tu familia, mientras todavía puedes corregir decisiones, mientras la voz de Dios habla a tu conciencia. No desprecies este momento. El mismo Cristo que transformó el corazón de aquel joven puede transformar el tuyo. Puede quitar el veneno que conservas desde hace años. Puede enseñarte a perdonar. Puede restaurar la dignidad que el pecado destruyó. Puede liberar tu mente de la necesidad de agradar a todos. Puede darte valentía para enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Puede reemplazar la ansiedad por confianza. No significa que desaparecerán inmediatamente todas las dificultades, pero ya no tendrás que enfrentarlas solo. La presencia de Cristo no siempre evita el valle, pero cambia completamente la manera de atravesarlo. Con Él la deuda puede convertirse en una escuela de disciplina. La enfermedad puede despertar compasión. El rechazo puede enseñarte dónde se encuentra tu verdadero valor. La espera puede formar paciencia. Una pérdida puede recordarte que esta tierra no es tu hogar definitivo. Dios no desperdicia el dolor de un corazón rendido, pero para que Él redima tu historia debes entregársela. No puedes sanar aquello que continúas escondiendo. No puedes recibir paz mientras abrazas la fuente de tu tormento. No puedes experimentar libertad si sigues negociando con tus cadenas. Hoy es tiempo de decidir. No basta con admirar a Cristo, debes seguirlo. No basta con conocer textos bíblicos, debes creerlos. No basta con emocionarte durante una oración, debes rendir tu voluntad. La vida cristiana no consiste en añadir a Jesús a una existencia gobernada por ti. Consiste en decir: Señor, desde hoy tú diriges mis pasos. Tal vez sientes miedo de entregarte por completo. Piensas que Dios te quitará aquello que amas, pero observa la cruz. El Dios que entregó a su Hijo no está buscando destruirte, está intentando salvarte de aquello que ya te está destruyendo. Sus mandamientos no son cadenas, son protección. Su voluntad no es una amenaza, es el único lugar donde tu alma puede encontrar descanso verdadero. Fuera de Dios puedes tener libertad para hacer lo que deseas, pero tarde o temprano descubrirás que los deseos desordenados también esclavizan. En Cristo recibes una libertad diferente, la libertad de decir no al pecado,
la libertad de dejar de aparentar, la libertad de reconocer que necesitas ayuda, la libertad de no vivir gobernado por el miedo, la libertad de levantarte después del fracaso. Hoy Cristo está delante de ti. No te pregunta si eres fuerte, te pregunta si estás dispuesto. No te exige que conozcas todas las respuestas. Te invita a confiar. No te pide que llegues sin heridas, te pide que dejes de huir. Entrégale tu miedo, entrégale tu ansiedad, entrégale la preocupación que te despierta durante la noche, entrégale tu pasado, entrégale el futuro que no puedes controlar, entrégale el pecado secreto, entrégale el resentimiento, entrégale también tus sueños, tus planes y todo aquello que temes perder. No porque todo vaya a suceder exactamente como deseas, sino porque nada puede estar en mejores manos que en las manos de Dios. El miedo dice, si entregas el control todo saldrá mal. La fe responde, cuando Dios toma el control, finalmente mi vida encuentra dirección. Tal vez todavía sientes que no tienes suficiente fe, pero no necesitas una fe perfecta. Necesitas mirar a un Salvador perfecto. Tu seguridad no está en la fuerza con la que lo sujetas, está en la fuerza con la que Él te sostiene. Puedes venir débil, puedes venir llorando, puedes venir lleno de preguntas, solo no te quedes lejos. Da el paso, abre el corazón, porque detrás de tu entrega no te espera la condenación, te espera Cristo, y donde Cristo entra el miedo, comienza a perder su poder. Hoy no estás aquí por casualidad. Tal vez llegaste cargando una preocupación que nadie conoce. Por fuera intentas parecer fuerte. Hablas, trabajas, sonríes y continúas cumpliendo tus responsabilidades. Pero cuando llega la noche y todo queda en silencio, el miedo vuelve a hablar. Te recuerda la deuda, el diagnóstico, la incertidumbre de tus hijos, el matrimonio que se está quebrando, el trabajo que podrías perder, el error que cometiste, la respuesta que todavía no llega. Y en medio de esa lucha una pregunta nace dentro de ti. ¿Realmente podrá Dios ayudarme? Escucha la respuesta de la palabra. Sí, Dios puede ayudarte, pero su obra más urgente no siempre comienza cambiando lo que sucede alrededor de ti. Muchas veces comienza transformando lo que ocurre dentro de tu corazón. Cristo quiere arrancar la raíz del miedo. Quiere enseñarte a vivir confiando en Él. Quiere darte una paz que no dependa de las circunstancias. Una paz que permanezca cuando las noticias sean malas. Una paz que te permita pensar con claridad. Una paz que te dé fuerzas para tomar decisiones correctas. Una paz que sostenga tu alma mientras esperas. Tal vez Dios realizará el milagro de una manera sobrenatural. Puede abrir una puerta que parecía imposible. Puede sanar, puede proveer, puede restaurar aquello que tú considerabas perdido. Nunca dudes de su poder, pero también puede guiarte mediante un proceso. Puede darte sabiduría para corregir tus errores, disciplina para ordenar tus finanzas, humildad para pedir perdón, valor para buscar ayuda, fuerza para terminar con un hábito destructivo, paciencia para continuar cuando todavía no ves resultados. En ambos casos Dios está obrando. No desprecies el milagro que está ocurriendo dentro de ti mientras esperas el milagro que deseas ver fuera. Quizá todavía tienes el mismo problema, pero ahora puedes orar. Quizá la puerta sigue cerrada, pero ya no estás desesperado. Tal vez la enfermedad continúa, pero tu corazón ha encontrado refugio. La situación no ha desaparecido, pero el miedo ya no gobierna tu vida. Eso es una victoria, porque la verdadera derrota no consiste solamente en perder algo exterior. La verdadera derrota comienza cuando pierdes la fe, la esperanza y el deseo de vivir. Aquel joven que no podía mover su cuerpo descubrió que todavía tenía una misión. Mientras muchas personas saludables deseaban morir, él despertaba cada mañana diciendo: Señor, gracias porque estoy vivo.
hoy quiero servirte. ¿Cuál era la diferencia? Cristo. Cristo fue la diferencia. Y Cristo puede ser también la diferencia en tu historia. Sin Él puedes tener salud y sentirte vacío. Puedes tener dinero y vivir angustiado. Puedes recibir aplausos y sentir que no vales nada. Puedes estar rodeado de personas y continuar profundamente solo. Pero cuando Cristo entra, incluso lo poco adquiere sentido. La herida puede convertirse en testimonio. La caída puede transformarse en una lección. El pasado puede dejar de ser una cárcel. La limitación puede convertirse en una oportunidad para depender de Dios. Jesús no promete que nunca sufrirás. Promete que no tendrás que sufrir solo. No promete que todas tus preguntas serán contestadas de inmediato. Promete permanecer contigo cuando todavía no comprendas. No promete librarte de cada valle. Promete caminar a tu lado. El miedo te dice que estás abandonado. Cristo declara: yo estoy contigo. La ansiedad afirma que todo terminará mal. La fe responde: mi vida está en las manos de Dios. La culpa dice que no mereces otra oportunidad. La cruz declara que existe perdón para quien se arrepiente y cree. El enemigo quiere que mires solamente aquello que perdiste. Jesús te invita a mirar la gracia que todavía permanece. Tú puedes haber llegado a este momento pensando que tu vida está terminada. Pero mientras Cristo te llama, todavía existe esperanza. No importa cuán lejos hayas caminado, no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuánto tiempo hayas vivido dominado por el temor. Hoy puedes volver, no mañana, hoy. No cuando soluciones todo, ahora, no cuando te sientas digno. Ven reconociendo que necesitas gracia. La salvación no se recibe como un premio por haber vivido bien. Se recibe como un regalo mediante la fe en Jesucristo. Ser justificado significa que tu culpa puede ser perdonada, que tu pasado ya no necesita condenarte, que puedes tener paz con Dios por medio de Jesús. Esa paz es el fundamento de todas las demás formas de paz, porque mientras vivas huyendo de Dios, ninguna seguridad humana será suficiente. Pero cuando estás reconciliado con Él, incluso en medio de la incertidumbre, puedes descansar. Hoy Cristo te pregunta: ¿quieres confiar en mí? No te pregunta si entiendes todo. No te pregunta si ya venciste cada debilidad. No te pide que presentes una vida perfecta. Te pide el corazón, tal como está, con miedo, con heridas, con dudas, con pecados que necesitan ser confesados, con cargas que ya no puedes continuar sosteniendo. Entrégaselo. Dile: Señor, estoy cansado de vivir controlado por el miedo. Estoy cansado de imaginar siempre lo peor. Estoy cansado de intentar resolverlo todo con mis propias fuerzas. Perdona mis pecados. Limpia mi corazón. Arranca el resentimiento. Sana mis recuerdos. Dame sabiduría para corregir lo que debo corregir. Dame valor para obedecer. Coloca dentro de mí tu paz. No hagas una oración solamente con los labios. Abre verdaderamente el corazón. Quizá necesitas perdonar a alguien. Hazlo delante de Dios. Quizá debes pedir perdón. No continúes postergándolo. Tal vez tienes que abandonar una relación, un hábito o una decisión que está destruyendo tu comunión con Cristo. No negocies con aquello que te mantiene encadenado. La paz tiene un precio. Ese precio no es dinero, es la rendición. Mientras quieras conservar el control absoluto, continuarás cargando una responsabilidad que no te pertenece. Pero cuando entregas el gobierno de tu vida a Cristo, descubres que sus manos son más seguras que las tuyas. Puede que mañana todavía existan problemas, pero tú despertarás de una manera diferente. El sol quizás sea el mismo. Los pájaros habrán cantado como todos los días. Sin embargo, tu corazón comenzará a ver lo que antes ignoraba. Estás vivo. La gracia de Dios todavía te sostiene. Todavía puedes amar. Todavía puedes servir.
Todavía puedes comenzar de nuevo. No desperdicies otro día viviendo como esclavo de cosas que quizá nunca sucedan. No entregues tu presente a los temores del futuro. No permitas que una herida antigua continúe destruyendo las bendiciones que Dios te concede hoy. Mira, Cristo, Él venció el pecado, venció la culpa, venció la muerte, y un día cuando suene la trompeta toda limitación terminará. Los cuerpos enfermos serán transformados, las lágrimas serán enjugadas, la muerte no existirá más. Aquellos que descansaron en Cristo se levantarán para una vida que nunca terminará. Esta es nuestra esperanza. La enfermedad no tiene la última palabra. La crisis no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra. Jesús tiene la última palabra. Por eso levanta la cabeza. No porque seas invencible, sino porque tu Salvador venció. No porque controles el futuro, sino porque conoces a quien lo sostiene. No porque nunca volverás a sentir temor, sino porque cuando el temor regrese sabrás dónde llevarlo, a los pies de Cristo. Hoy puedes salir de aquí con el mismo problema, pero con un corazón nuevo. Puedes regresar a casa sin todas las respuestas, pero con paz. Puedes entrar nuevamente en la batalla no confiando en tu fuerza, sino en la presencia de Dios. No estás solo, no estás olvidado, no estás terminado. Cristo todavía está escribiendo tu historia. Entrégate a Él, confía. Ahora, obedece. Y cuando el miedo intente volver, recuerda esta verdad. Tu vida no está en manos de la ansiedad, no está en manos de la crisis, no está en manos de quienes te amenazan. Tu vida está en las manos de Dios y no existe un lugar más seguro.